Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Pelayo, soy médico de urología del Hospital Universitario de Cabueñes y hoy voy a hablarles de la incidencia, factores de riesgo y clasificación del cáncer de próstata. Primero decir que el cáncer de próstata es la neoplasia más prevalente en hombres en el mundo, siendo el segundo en incidencia, con una estimación de más de 1,4 millones de casos diagnosticados en el mundo en el año 2020. Estos datos conllevan una mortalidad de más de 300.000 pacientes, aproximadamente el 7% de todas las muertes, según los últimos datos del proyecto Globocan de 2020. Esta incidencia y mortalidad está directamente relacionada con el desarrollo económico y la tasa de incidencia anual más baja se registra en países asiáticos y la más alta en Norteamérica, Escandinavia y Australia. En España es la primera entidad oncológica en incidencia en el varón y la tercera en mortalidad. Se ha identificado una cantidad elevada de factores de riesgo potenciales asociados al desarrollo de cáncer de próstata. La incidencia del cáncer de próstata aumenta con la edad y llega al 80% a los 80 años en autopsias, aunque la incidencia de cáncer clínico es mucho más baja. En el año 2022, en España, más del 68% de diagnósticos fueron por encima de los 65 años. En cuanto a factores dietéticos, la función exacta que desempeña la alimentación en el desarrollo de cáncer de próstata no está clara. Se han estudiado varios factores, pero todavía hay escasez de estudios de calidad. Los varones que, por ejemplo, que comen mucha carne roja o productos lácteos altos en grasas, parece que tienen una probabilidad ligeramente mayor de cáncer de próstata. Y aquellos que toman alimentos ricos en vitamina E, D, zinc, selenio, carotenoides, parece que disminuye el riesgo. Por ejemplo, la ingesta de alcohol aumenta el riesgo, pero también la abstinencia total lo aumenta. Alimentos ricos en antioxidantes disminuyen el riesgo. Bueno, faltan todavía muchos estudios y de calidad. Factores ocupacionales también, exposición ocupacional al óxido de cadmio se ha visto, trabajo en turnos de noche se asocian a un mayor riesgo. Luego, por otro lado, algo que se está estudiando bastante son factores genéticos. Si hay un familiar afecto de cáncer de próstata, el riesgo se multiplica por 2. Si hay más de 2 parientes, el riesgo aumenta hasta de 5 a 11 veces. El 9% de los pacientes tiene un verdadero cáncer familiar, definido como 3 familiares afectos o más, o 2 diagnosticados antes de los 55 años. Hay más de 100 logis relacionados con el cáncer de próstata y se recomienda ofrecer un estudio genético ante un caso grave, un paciente metastásico, cuando hay un patrón 4 dominante o un patrón raro, o que el paciente cuente una asociación familiar importante. Existe una coagregación del cáncer de próstata con el cáncer de mama y los genes BRCA1 y BRCA2 son los responsables de esta relación. En pacientes portadores de mutaciones BRCA1 se duplica el riesgo de cáncer de próstata. Si la mutación se da en BRCA2, el aumento de riesgo es de 5 a 7 veces superior. Son tumores que aparecen antes y se estima que con una mayor agresividad. Otros factores de riesgo que se han descrito, síndrome metabólico, parece que la hipertensión y una circunferencia abdominal de más de 102 centímetros se asocia con más riesgo de cáncer de próstata. En pacientes diabéticos el uso de metformina parece que disminuye el riesgo de cáncer de próstata. La obesidad se asocia a un incremento de cáncer de próstata de alto riesgo. El tratamiento con inhibidores de la 5-alfa reductasa pueden reducir levemente el desarrollo de cáncer de próstata de bajo riesgo, pero pueden también elevar muy levemente el de cáncer de próstata de alto grado. Luego también, bueno, un factor racial, es el doble de frecuente en raza negra que en blanca y asiática, entre otros. Bueno, en cuanto al tipo histológico, el más frecuente es el adenocarcinoma acinar, es la entidad más frecuente, que sería el adenocarcinoma convencional. Las variantes de peor pronóstico son las de anillo de sello, el sarcomatoide y el pleomórfico. Hay que decir que el cáncer de próstata es un tumor heterogéneo, en ocasiones multifocal o con distintos patrones de crecimiento en la misma muestra.
Esto llevó a Donald Gleason a considerar en cada tumor un grado para patrón primario y otro para patrón secundario. Y desde que lo describió en 1992, los 5 grados se han ido convirtiendo en 3, 4 y 5, donde 3 es el bien diferenciado y 5 el anaplásico. Y un gran avance lo ha supuesto la clasificación ISUB de 2014, porque tiene una correlación pronóstica importante. Lo que se hizo fue desglosar a los pacientes de riesgo intermedio en riesgo intermedio bajo, donde el patrón dominante es el patrón 3, y riesgo intermedio alto, donde domina el patrón 4. Recordar que cuando domina un patrón 4, estamos ante un paciente de alto riesgo y hay que descartar siempre que la enfermedad haya salido de la próstata. Vamos a diferenciar una estadificación clínica y anatomopatológica. La anatomopatológica está basada en el análisis histológico de la pieza después de la cirugía y se analizará el grado de tumor, márgenes quirúrgicos, enfermedad extracapsular, invasión de vesículas seminales, afectación de ganglios. Está basada en el grado de Gleason y ISUB 2014. Y la clínica está basada en parámetros pretratamiento, tacto rectal, PSA y derivados, resultado de la biopsia, estudios radiológicos, y esta está basada en la clasificación TNP, donde un T1 es un tumor clínicamente aparente, no palpable en el tacto rectal, el T2 es un tumor palpable confinado a la próstata, T3 un tumor que se extiende a la cápsula prostática y que puede afectar a la vesícula seminal, T4 invade estructuras adyacentes diferentes a las vesículas seminales, N1 afectación de ganglios regionales y M1 lesiones metastásicas a distancia. Y todo esto permite clasificar a los pacientes en grupos de riesgo, bajo, intermedio y alto riesgo. Una de las clasificaciones más utilizadas es la clasificación de Daimico. Y recordar que cuando hay un patrón 4 dominante hay que recurrir a un estudio de extensión para descartar afectación local y a distancia. Como conclusiones, ya para terminar, en España el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en varones. En general, el cáncer de próstata es poligénico y puede haber otros factores de riesgo implicados. Se diferencian dos tipos de estadificación, clínica y anatomopatológica, y se dispone de muchas clasificaciones para estratificar a los pacientes en función del riesgo de afectación. La más utilizada, la clasificación de Daimico, bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Y muchas gracias por la atención. Pues nada, muchas gracias a ti. Han levantado la mano desde la sala, así que les voy a permitir el micro para que te puedan hacer la consulta. Hilario. Sí, te escucho. Oye, una duda, vamos a ver. Si dices que el 80% de los mayores de 80 años pueden tener un cáncer de próstata en autopsia, y tener un padre que con 80 años tiene un cáncer de próstata incrementa por 2 el riesgo de tener cáncer de próstata, yo entiendo que no. Quiero decir que la afirmación de que tu padre tenga un cáncer de próstata se refiere a que tenga un cáncer de próstata a una edad temprana. Eso es. Pues eso es importante porque quiero decir que es una consulta muy frecuente eso. Es que mi padre ha tenido cáncer de próstata, ¿qué edad? Sí. No, bueno, se murió a los 86 años con ello. Bueno, o sea, eso no incrementa el riesgo de tener cáncer de próstata. Si tu padre a los 55 lo ha tenido, sí. Entonces, bueno, quiero decir que de cara a transmitir el mensaje, sobre todo para la población en general, creo que es importante matizar eso porque si no se nos llenan las consultas de gente que cree que tiene mucho más riesgo de tener un cáncer de próstata. Una patología con tanta incidencia como esa sería inviable manejarlo con un sistema público. Eso es. O sea, el mensaje es más bien por la prevalencia, es decir, que más de 80 años la mayoría va a tener un cáncer de próstata y si ha llegado a esa edad y le detectamos un PSA elevado, pues bueno, es que igual no merece la pena hacer más porque es parte de la historia natural de la vida, ¿no? Pero en la edad temprana, por supuesto, habría que aconsejar el screening, ¿no? que llamamos. Vale, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pues nada más, muchas gracias por ello.